Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, a propósito de una cantidad de programas, o no una cantidad, pero una serie de programas muy importantes que todos debemos entender y conocer para aprovechar las oportunidades de adquirir vivienda, especialmente las personas de menores recursos. De eso vamos a hablar con el ministro, entre otras cosas. Bienvenido, ministro. Feliz Claudia, año. muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en uno de mis programas favoritos. Muchas gracias. Bueno, esta semana el gobierno anunció subsidios por 800.000 millones de pesos para la adquisición de vivienda. ¿Esto cómo se va a ver reflejado en la gente del común? Claudia, esta semana pasó algo muy importante y es que en el CONFIS el Ministerio de Hacienda otorgó los subsidios para el programa Mi Casa Ya y para el programa FRECH. ¿Qué quiere decir esto? Que están garantizados los recursos para que los bancos desde el mes de enero puedan empezar a desembolsar más de 60.000 subsidios. Estamos hablando del récord histórico de subsidios en la economía colombiana. Te voy a poner un ejemplo, el programa Mi Casa Ya. El programa Mi Casa Ya que venía del gobierno anterior. El programa Mi Casa Ya es el programa más exitoso de la historia de Colombia, pero uno de los más exitosos de la historia de América Latina también. Varios países lo han copiado, lo han emulado porque funciona muy bien. Es la combinación de un subsidio a la cuota inicial y un subsidio a la tasa de interés. El mejor de los años de Mi Casa Ya fue el 2017. Allí se entregaron de este programa 15.000 subsidios. Este año vamos a entregar 32.000. Nosotros lo bueno lo estamos mejorando, profundizando, porque funciona francamente bien. Le quiero hacer un paréntesis ahí, ministro, porque, bueno, en el ejercicio periodístico hemos ido reportando con cierta frecuencia que la gente no aprovecha todos los subsidios que hay, así como la gente que quiere estudiar no aprovecha todas las becas que hay. Y yo no sé si es porque cuesta mucho trabajo entender cuáles son, cómo funcionan, y además porque a la hora de llegar a los bancos no es tan fácil la comunicación con las personas que necesitan uno de estos subsidios. ¿Qué plantean ustedes para que realmente la gente esta vez sí los use todos hasta el último? Nosotros tenemos una expectativa que este año los subsidios van a estar sobredemandados. ¿Por qué van a estar sobredemandados? Pero eso no ha pasado, porque la ¿no? dinámica Hasta ahora no ha ocurrido. El año pasado el segundo semestre fue muy bueno y vemos muchas iniciaciones que empezaron a comienzos del año pasado que todavía no se han materializado en ventas, que por el ciclo de vida de esos proyectos se van a vender en el primer trimestre de este año. Ahí vemos que hay por el mismo ciclo del mercado una oportunidad muy interesante. Pero también es cierto, Claudia, como tú mencionas, que si uno quiere incrementar la profundidad de un programa de esa naturaleza, hay que acompañarlo con comunicación. El Gobierno Nacional va a estar trabajando intensamente el primer trimestre del año en dos cosas. Lo primero, en hacer comunicación masiva, esto se vende sobre todo en las regiones, en medios regionales, en foros sobre el programa, cómo funciona y cómo los ciudadanos pueden acceder. Pero lo segundo es que vamos a mejorar la capacitación a las fuerzas de ventas, no solamente de los bancos, sino también de las constructoras, porque al final del día, cuando una persona visita un proyecto para comprar una casa, su primer contacto no es el banco, es la constructora. Sí. Bueno, pero entonces estábamos hablando de Mi Casa Ya. ¿Estos 800.000 millones ya garantizados con el CONFIS son solamente para Mi Casa Ya o para todos los otros semilleros de propietarios? Es solo para Mi Casa Ya y para el FRECH. ¿Qué es el FRECH? El FRECH es un subsidio solo a la tasa de interés. Entonces vamos a tener subsidios a la tasa de interés y subsidios a la tasa de interés y a la cuota inicial. ¿Cuál va a ser la lógica de asignación? Las familias que ganan hasta 8 salarios mínimos pueden aplicar al subsidio de la tasa de interés y las familias que ganan hasta 3 salarios mínimos pueden aplicar a la tasa de interés y al subsidio de la cuota inicial, que puede ser de hasta 25 millones de pesos. Este es un subsidio muy importante porque quiero que pensemos en una familia que compra una vivienda de interés prioritario del orden de 60 millones de pesos, digamos. Cuando el Gobierno Nacional apoya con 25 millones de cuota inicial y cubre la tasa de interés en un aporte equivalente a unos 15 millones de pesos, la verdad es que el cierre financiero es muy sencillo y lo que al final del día la persona tiene que pagar es equivalente, cuando no menor, a lo que venía pagando por un arriendo. ¿Esto es para viviendas nuevas o para viviendas usadas también? Mi Casa Ya es exclusivo y el FRECH BIS es exclusivo para viviendas nuevas. Ya.
para viviendas usadas, para acceso a viviendas usadas. ¿Por qué le pregunto esto? Porque he conocido varias personas que han ido a consultar los subsidios del gobierno y dicen, no, pues que a mí no me interesa, o sea, no quiero ese proyecto, me pareció muy chiquitico, yo tengo una casa, yo que me gusta, que quisiera comprar, que es más grande, pero está en otro barrio y no queda en un conjunto, en fin. ¿Esa flexibilidad para las personas que no deseen la vivienda nueva existe? Claudia, tú pones el punto sobre la I. Esa es una de las críticas que nosotros recibimos más frecuentemente de la ciudadanía. A nosotros nos toca compensar entre dos objetivos. Sin duda alguna, una vivienda nueva trae mucho mayor desarrollo del sector edificador. ¿Por qué? Porque jalona la economía, es una nueva construcción, es bueno para el PIB y es bueno para el empleo. Pero nosotros sí creemos que al ciudadano hay que darle la libertad de poder escoger. ¿Por qué? Porque si una familia, por ejemplo, quiere una casa más grande, pero usada, es una decisión autónoma de la familia en función de su número de hijos. Uno, si la quiere, por ejemplo, en un mejor barrio, pero usada, también es una decisión autónoma que el Estado no puede entrar a regular. Por eso, en uno de los programas que hemos lanzado, nuevos, que se llama Semillero de Propietarios, estamos por primera vez en la historia de la política de vivienda de Colombia, incluyendo la vivienda usada. ¿Cómo funciona Semillero de Propietarios? ¿En qué consiste Semillero de Propietarios? Semillero de Propietarios nace de una realidad que es poco conocida en Colombia, pero que es muy preocupante, y es que en este país el 43% de la gente vive en arriendo. Es un número altísimo. ¿Eso es un promedio con respecto a países de la región? Somos ¿cómo es? de los campeones mundiales del arriendo. ¿Por qué? Porque en América Latina los niveles de arrendamiento van del 12 al 20%. Un país latinoamericano cuyo porcentaje de familias que viven arriendo sea del 20% está altísimo. Pues bien, Colombia está por más que dobla el promedio latinoamericano. Colombia es el país de la región donde más personas viven Porque aquí arriendo. es muy difícil comprar casa. Tiene que ver con varias razones. Una, curiosamente, es que en Colombia, aunque el crédito hipotecario funciona bien, la cartera hipotecaria de Colombia es muy bajita. En toda América Latina, cuando uno mira qué tanto prestan los bancos para la compra de vivienda, eso es entre el 10 y el 15% del Producto Interno Bruto. En Colombia es solo el 6.2%. Es decir, en Colombia se presta la mitad para comprar vivienda de lo que se presta en el resto de América Latina. ¿Y por qué los bancos son tan amarrados para ayudarle a la gente a comprar vivienda? No es un tema de los vivienda. bancos, tiene que ver también con la regulación. Los bancos tienen que cuidar los recursos que captan del público y cada vez que los desembolsen, tener la garantía que efectivamente un crédito de esa naturaleza se los van a pagar o por lo menos minimizar el riesgo del impago. Ahí nace Semillero de Propietarios. Entonces nos pusimos a pensar en las familias que hoy en día ni siquiera por la existencia de Mi Casa Ya, son elegibles para tener un crédito de vivienda, porque Mi Casa Ya funciona muy bien para el estrato 2 y para el estrato 3 y hasta para el estrato 4, pero no alcanza a llegar al estrato 1. El porcentaje de beneficiarios que tenemos de estrato 1 es inferior al 10%, entonces no estamos llegando a la base de la pirámide. Y cuando uno se pone a ver por qué los bancos no les prestan a estas familias, hay dos razones fundamentalmente. La primera, no tienen la cuota inicial. Les hace falta una plata de cuota inicial pese el subsidio. Y la segunda es que no están bancarizadas, no están incluidas financieramente y no tienen un historial que el banco pueda ver para identificar que son buena paga. ¿Qué hace Semillero de Propietarios? Construye esas dos condiciones. ¿Cómo construye esas dos condiciones? De una manera que me parece que es audaz dentro de América Latina. Esto es un programa piloto porque es el primer programa que subsidia el arrendamiento para que la gente pueda ser propietario. ¿Por qué la gente no ahorra y no tiene la plata de la cuota inicial? Porque las familias más pobres de Colombia se gastan entre el 40 y el 70% de su ingreso pagando arriendo. De hecho, el decil 1, los más pobres, se gastan el 71% de su ingreso mensual pagando arriendo. Bueno, una familia que esté en esa condición, Claudia, o paga el arriendo o ahorra para la cuota inicial. Sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Les vamos a subsidiar el arriendo con un compromiso. El gobierno nacional paga hasta 500.000 pesos de ese arriendo, pero la familia se compromete a que todos los meses ahorra 200.000 pesitos. Bueno, póngame un ejemplo. Una familia quiere ir vivienda usada o nueva, ya me dijo que en este programa se puede de las dos. Una familia quiere comprar esa casa que vale, ¿hasta cuánto puede valer? Entonces, quiero que imaginemos, este es el mejor ejemplo, una familia que paga hoy 400.000 pesos mensuales por el arriendo. Eso puede costar en Bogotá, para poner un ejemplo de Bogotá, una pieza, 400.000 pesos mensuales, lo más seguro es que vive en hacinamiento. 400.000 pesos mensuales, es mucha plata, los arriendos informales son muy caros. Entonces, ¿nosotros qué le vamos a proponer a estas familias? Múdese una casa. El gobierno nacional le da todos los meses 500.000 pesos de subsidio de arrendamiento. A la familia se le libera un ingreso disponible todos los meses.
ya no tiene que pagar el arriendo. Pero si encuentra una casa que de 500.000 pesos. Hay muchísimas, Claudia, hay muchísimas. Y si costara más de 500.000 pesos, la familia puede aportar 150.000 pesos, 100.000 pesos para completar su arriendo, que es muchísimo menos de lo que está pagando por una pieza. Fíjate que no es tan poca plata. Las viviendas de interés social y prioritario en Colombia se alcanza a arrendar perfectamente entre 400 y 600.000 pesos. Bueno, entonces la familia dice, listo, recibe los 500.000 pesos, de pronto le toca poner 150 para completar, ¿sí? ¿ya? Y se le libera el resto del ingreso disponible, se le liberan 350.000 pesos mensuales que ya no están gastando, que ya estaba poniendo en su arriendo. De esos 350.000 pesos mensuales, la familia hace un compromiso con el gobierno, y es que todos los meses va a consignar en una cuenta de él 200.000 pesos. O sea, como una especie de AFC. Acabas de dar en el punto, es la AFC de los informales y de los más pobres. Es una cuenta de ahorro programado con destinación específica. O sea, que una vez metida la plata ahí, si la saca le cobran un impuesto. Solamente sirve para comprar vivienda. Exacto, no la pueden gastar en otra. ¿Qué pasa con esas familias? Esas familias reciben un impulso a su bienestar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque están viviendo en una casa, están viviendo en un ahorro formal, están viviendo en mejores condiciones de las que vivían, pero adicionalmente tienen un proceso temprano de bancarización y durante un periodo de 24 meses alcanzan a construir dos cosas. Primero, un historial bancario, muestran que pueden consignar todos los meses, y segundo, un capital del orden de 5 millones de pesos. ¿Cuál es nuestra garantía? A esas familias que cumplan con el programa les entregamos 25 millones de pesos de subsidio a su vivienda y un crédito. Es de subsidio a la cuota inicial. Subsidio a la cuota inicial y un crédito donde se les subsidia la tasa, y la magia del programa está en que lo que la familia va a pagar todos los meses, ahora sí, por su vivienda, la que él quiera, va a estar entre 250 y 350.000 pesos. ¿Cuánto tiempo se debe comprometer a ahorrar? 24 meses. 24 meses, 24 2 años. meses. O sea que a ustedes como gobierno les quedaría como un añito para ya empezar a que esas familias compren su casita. Pero está muy bien, es que por eso lo llamamos semillero de propietarios, porque la idea es que esas familias que nunca habían pensado que podían ser propietarias porque no están bancarizadas, porque hoy viven hacinadas, puedan poco a poco ir construyendo su cuota inicial, se hagan visibles para el sistema financiero y puedan comprar casa a la vuelta de 24 meses. Bueno, alguien que oyó esta entrevista dice, mañana voy ¿a dónde para tener acceso a esto? El programa, el 24 de diciembre, como si fuera un regalo de Navidad, se firmó el decreto de funcionamiento, que además trae embebidas las vigencias futuras y el presupuesto. ¿Cuántos beneficiarios vamos a tener este año? 40.000. ¿Cuándo empiezan las convocatorias? A finales de febrero. A finales de febrero vamos a tener abierto en todas las oficinas del Fondo Nacional del Ahorro, pero también en la página web del Ministerio, la inscripción para que todos los colombianos que quieran participar de este programa lo puedan hacer. Tenemos unas restricciones, Claudia. Este es un programa muy focalizado, dirigido a la población más vulnerable. No tiene sentido que a la clase media, al estrato 4, le subsidiemos el arriendo. O sea, esto es para estratos 1. Entonces tenemos tres condiciones. Condición número 1, la familia no puede ganar más de 2 salarios mínimos para que esté focalizado en los que más lo necesitan. Segundo, no pueden ser beneficiarios de un programa de vivienda recientemente. No tendría sentido que a un beneficiario de Mi Casa Ya le diéramos un subsidio de arrendamiento. Y tercero, no debe tener casa propia. Este es un programa que va a ayudar no para la compra de una segunda vivienda, sino para que los más vulnerables tengan por primera vez una casa. Son 40.000, pero ¿cuántas personas creen ustedes? ¿Cuál es el déficit de vivienda en ese foco de población? En total en Colombia tenemos más de 500.000, es alrededor de 520.000 familias que necesitan una vivienda. ¿Pero con esas características, estrato 1? No, eso es el total. Y los de estrato 1 pueden ser el 30-40% de estos. Bueno. Nosotros queremos llegar a 200.000 subsidios de esta naturaleza durante todo el cuatrienio. Esa es la meta que tenemos consignada en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo vamos a hacer 40.000 este año, 40.000 el siguiente, 60.000 el siguiente y 60.000 el siguiente. Entonces, este año el compromiso del presidente... 200.000. 200.000. El compromiso del presidente es este año entregamos los primeros 40.000. 40.000 de 200.000. ¿Quiénes pueden acceder a casa digna, vida digna y cómo? Claudia, nosotros de este 1.097.000 familias que tenemos identificadas por el censo, por el DANE, que necesitan un mejoramiento, nos pusimos una meta muy ambiciosa. Cuando el presidente era candidato y la lanzó en campaña pareció una locura. Y esa meta la vamos a hacer realidad. 600.000 mejoramientos en el cuatrenio. En solo un periodo de gobierno, nosotros vamos a solucionar más de la mitad del problema de déficit cualitativo de este país. Es una
inversión muy ambiciosa, no la alcanza a hacer el Ministerio de Vivienda solo. Aquí hemos juntado esfuerzos, Ministerio de Vivienda, que se va a encargar de las capitales, DPS, que se va a encargar del resto de ciudades, y el Ministerio de Agricultura, que se va a encargar de los mejoramientos rurales. Este año, entre los tres, queremos hacer cerca de 150.000 de esos mejoramientos. Camino al cumplimiento de la meta de los 600.000. El Ministerio de Vivienda hará 63.000. Bueno, ¿Cómo lo hicimos? Abrimos una convocatoria el año pasado, lanzamos hacia noviembre, lanzamos el programa e invitamos, en lo que corresponde al Ministerio, a las ciudades capitales a que se inscribieran en una convocatoria. ¿En qué consistía la convocatoria? El Gobierno Nacional aportaba 10.000 millones de pesos por ciudad, la ciudad aportaba 10.000 millones de pesos y hacíamos un primer grupo de 2.000 a 3.000 mejoramientos de vivienda por ciudad, más unos 1.600 beneficiarios de mejoramientos de barrios. Ahí aplicaron varias ciudades, priorizamos 10 ciudades capitales, y empezamos a trabajarlas durante este trimestre. Arrancamos con Valledupar, estuvimos con el presidente de la República en el cumpleaños de Valledupar anunciando los primeros 2.000 mejoramientos de vivienda en Valledupar. ¿Pero cómo se accede? La alcaldía prioriza, sí, la alcaldía prioriza. ¿Cómo hacemos para que eso no se politice? Yo creo, son como dos cosas, Claudia. La primera, hay una interventoría muy fuerte y una gerencia integral de proyectos que hace la Nación, la hace Findeter, para garantizar que este programa efectivamente llegue a los que más lo necesitan. Entonces, la Nación se encarga de hacer las visitas técnicas a los barrios, el levantamiento de las necesidades, validarlas con las familias, y se contrata desde la Nación, para tener una economía de escala, se contrata la compra de materiales y la obra civil. Es decir, estos recursos los ejecutan la Nación de manera centralizada. ¿Y ya están las 150.000 personas escogidas? No, están en ese proceso porque la alcaldía tiene que pasar un listado de barrios, de cuadras, de barrios, y el interventor tiene que ir a verificar que efectivamente allí... ¿Sabes cuál es el gran desafío de los programas de vivienda? La focalización, los colados, por llamarlo así. Claro. Y en estos programas siempre hay familias que quieren sacar provecho, no falta el avivato, que quiere mejorar algo sin ser la población más vulnerable. Claro. Por eso. Pero entonces, alguien que esté viendo esta entrevista no puede ir mañana a algún sitio a decir, oiga, métanme a mí ahí, porque eso está en manos del alcalde, y el alcalde es el que va a ir a decir quiénes. Los alcaldes, que son la máxima autoridad del diseño de ciudad y de la gestión de la ciudad, son los que priorizan los barrios más necesitados. Usted presentó el proyecto de ley de vivienda, así se llama, ¿verdad? Que tiene algo que se ve en otros países, pero en Colombia no. Aquí en Colombia, si uno quiere tener un crédito para vivienda máximo, son 20 años. El mercado los está dando a 20, eventualmente se podría llegar a 30, se llega a 30 con leasing hipotecario. ¿Qué queremos nosotros, Claudia? Flexibilizar esos parámetros. Eso no quiere decir que ahora los créditos vayan a ser por defecto a 40 años, que las familias tengan que endeudarse el 100% de las casas. Lo que nosotros queremos es abrir al mercado, por si existen entidades financieras que quieren dar créditos a 35 o 40 años, lo puedan hacer, y familias que quieran endeudarse el 85, el 90, el 95 o el 100% de su vivienda, lo puedan hacer. Hoy en día es más fácil adquirir un leasing hipotecario, que tiene algunas de esas facilidades en términos de plazos y de montos, que un crédito de vivienda. Ahí hay un arbitraje. Entonces, si usted quiere hacer esto, vaya por leasing, pero no puede por crédito. Nosotros queremos eliminar ese arbitraje y dar mayor facilidades para que las familias puedan acceder a esa. Pero no es el único elemento que tiene, la ley. Aparte de ampliar plazos y montos. Y ampliar montos. Hay algo muy novedoso, Claudia, que es implementar en Colombia la figura de la hipoteca inversa. ¿Qué es una hipoteca inversa? Una hipoteca inversa es una facilidad para que las familias que logran llegar a la vejez con una vivienda, pero sin una pensión, puedan utilizar su vivienda como un mecanismo de aseguramiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de heredar esa vivienda a sus hijos, en casos que no tengan hijos, esa vivienda la hereda el Estado, en lugar de heredarla, puedan, a través de ese mecanismo, la hipoteca inversa, recibir una pensión a cambio de su vivienda. Eso no quiere decir que van a perder su casa mientras estén vivos. Pueden disfrutar de su vivienda hasta el último día de sus vidas, pero recibiendo una pensión. En el momento en que las familias, en que esas personas fallezcan, ese predio revierte a los fondos de inversión que lo compren y hace parte entonces del mercado financiero. ¿Para qué nos va a servir la hipoteca inversa? Para que todas esas familias, ahorita lo mostraba el censo, que hoy no tienen hijos, por ejemplo. En Colombia se está consolidando el hogar unipersonal, hay muchas familias que no tienen hijos y que no alcancen a pensionarse porque
tuvieron que escoger entre o comprar su vivienda o cotizar a pensión, puedan llegar a la vejez sin estar desamparados. En Colombia son muchos los que, aunque tienen una casa, viven en la miseria. Entonces podemos utilizar la vivienda. Que al menos no pierdan, no les toque vender la casa para poder empezar a subsistir en los años en que ya no puedan trabajar. Quiero que se imaginen una persona de 75 años que no logró pensionarse y que vive en la indigencia, en la miseria, que no tiene para comer. ¿Qué le toca hacer hoy en día a un colombiano que esté en esa situación? Vender la casa, irse a vivir en arriendo hasta donde le alcance la plata y con el resto comer. Con una hipoteca inversa ya no tienen que hacer eso. ¿Por qué? Porque van a recibir una mensualidad de acuerdo al valor de su casa, pero van a seguir disfrutando del predio hasta el último de los días. Otra vez, no es obligatorio, claro, sí, es optativo, la idea es que... Y los hijos, mejor dicho, no heredarían nada si es que tiene hijos. Vale, le voy a poner un ejemplo. Mis papás no tienen pensión y nuestra herencia es nuestra educación. Nosotros somos 3 hermanos, mi hermano es matemático, mi hermana es médica. Por supuesto que uno quisiera heredar, mis papás tienen una casa donde viven. Por supuesto que uno quisiera heredar, pero si a mí me pusieran a escoger, Claudia, entre ser beneficiario de 1/3 de la casa de mis papás, una vez ellos fallezcan o que ellos hoy pudieran disfrutar de una pensión, yo no lo pensaría un segundo. Preferiría 1 y 1000 veces que pudieran disfrutar de una pensión. Entonces también para aquellos que tienen hijos les da la posibilidad de escoger. ¿Y cómo se determina de cuánto es la pensión y a partir de qué edad, según este proyecto de ley que usted tiene cursando en el Congreso, una pareja o un señor o una señora pueden hacer uso de eso? Es una valoración financiera. Mientras más joven reciban la pensión, naturalmente el monto de la pensión es más pequeño y mientras más valga el predio y la casa, naturalmente el monto de la pensión. Pero el proyecto de ley no tiene estipulados esos valores. Los proyectos de ley lo que hacen es crear la figura y luego a través de resolución se reglamenta. Bueno, para usted pasar este proyecto, si esas son las cosas que trae, pues no me parece que sea muy difícil, pero es que usted ha tenido unos problemitas ahí con Cambio Radical y hasta con el Centro Democrático, que es el partido de gobierno. ¿Cómo va su relación con Germán Vargas Lleras? ¿Cómo va mi relación con la política? Con Cambio Radical nosotros tenemos una relación insuperable. El partido ha sido abanderado histórico de los temas de vivienda, tenemos muy buena retroalimentación de los senadores de Cambio Radical, conocen un proyecto como este y muchos de ellos nos han manifestado su apoyo. Y no solamente en este tema, sino en el resto de programas de gobierno, yo he tenido muy buena comunicación. El jefe de ese partido se llama Germán Vargas Lleras y Germán Vargas Lleras públicamente ha mostrado su molestia por las críticas que usted le hizo a los programas de vivienda. Yo no tengo ningún problema, yo no reconozco ningún problema con el ex vicepresidente y ex ministro Germán Vargas Lleras. A mí me parece que él fue un buen ministro de vivienda. Nosotros lo que hemos mencionado y lo mantenemos es que el programa de vivienda gratuita fue un programa muy exitoso que Colombia necesitaba en ese momento, pero tal como lo mencionaba el mismo Germán Vargas cuando era ministro y también Luis Felipe Henao, estos programas no terminan con la entrega de las llaves. Comienzan con la entrega de las llaves. Es necesario para revitalizar esa zona llevar infraestructura social complementaria, llevar colegios, llevar andenes, llevar vías, llevar centros de desarrollo infantil. ¿Qué ha dicho el gobierno nacional? Que quiere que todos los proyectos de vivienda gratuita vengan acompañados de una inversión muy cuantiosa en mejoramientos de barrios. Ya invertimos los primeros 80.000 millones de pesos para eso. Bueno, se me acaba el tiempo. Y con el Centro Democrático también al principio el gobierno tuvo sus dificultades porque a Mario del Rosario Guerra no le gustó que usted nombrara al viceministro, recuérdeme el apellido. Víctor Saavedra. Al viceministro Víctor Saavedra, porque había sido el de las cartillas en el Ministerio de Educación, etcétera. ¿Cómo está eso? Mi relación con el Centro Democrático es muy buena. Muy buena, yo he sentido un apoyo en pleno de toda la bancada, incluyendo a la senadora María del Rosario Guerra. Sobre el viceministro Saavedra solamente, permanentemente, con ella, con la bancada del Centro Democrático, pero también con muchos congresistas, incluyendo los de Cambio Radical, muy frecuentemente. He tenido en el Congreso muy buen apoyo para llevar los programas a las regiones, pero diría solamente para cerrar sobre el viceministro Saavedra, que es un gran funcionario público, una persona que venía de ser socio de McKinsey, una persona con una formación envidiable, estuvo en FEDesarrollo, fue viceministro de Educación, estuvo en el SENA y está haciendo un gran trabajo como viceministro. Bueno, se nos queda por fuera hablar del fenómeno del niño, que también es de sus asuntos, porque usted maneja los asuntos de agua en Colombia, pero lo vuelvo a invitar para que hablemos de ese tema. Felizmente vendré, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación. Jonathan Malagón, el ministro de Vivienda. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso.
Mejor hablemos.